El día comenzó como cualquier otro. Me levanté de mi litera, me froté los ojos y revisé la hora. 6 horas de sueño se sentían como un lujo aquí. El aire dentro del hábitat estaba viciado, reciclado demasiadas veces para contarlas, pero era un pequeño precio a pagar por sobrevivir en este planeta. Lo llamábamos Estación Agrícola 41. Aunque no había nada agrícola en este páramo desolado. Hasta que encontramos la flora. Me vestí rápido, me puse mi overgaste desgastado y tomé mi tableta. Los registros de datos de la noche anterior parpadearon en la pantalla, mayormente normales, excepto por un pico en la tasa de crecimiento de varios lotes de plantas. Los números parecían extraños, pero no tenía tiempo para detenerme en eso. Afuera, los demás ya estaban despiertos, preparándose para otro día de cultivo. La flora se alzaba sobre nosotros, sus hojas verdes ondeando suavemente a pesar de la falta de brisa real. Su crecimiento acelerado todavía me asombraba, lo que tomaba meses en la tierra. Ocurría en semanas aquí. Habíamos descubierto estas plantas alienígenas en un sector lejano. Sus semillas, un regalo, o eso creímos. Beto, llamó Marcos, uno de los agricultores más experimentados. Su rostro estaba marcado por años de trabajo duro y preocupación. ¿Viste los registros? El crecimiento está fuera de los gráficos. Sí, lo vi, respondí, aunque no lo creía del todo. Algo se sentía mal, pero no podía precisar qué. Nos pusimos a trabajar, revisando las líneas de riego y los niveles de nutrientes. La flora requería un monitoreo constante, sus necesidades tan extrañas como sus orígenes. La cosecha era increíble, casi imposible. Hileras interminables de frutas y vegetales, suficientes para alimentar a millones en la Tierra. Pero también requerían minerales extraños de la corteza del planeta, un detalle que me inquietaba. Al mediodía, nos reunimos para una comida rápida en el comedor. Las conversaciones eran apagadas, el habitual intercambio de bromas reemplazado por charlas sobre las rarezas de la flora. Satya, la botánica, mencionó haber encontrado patrones extraños en los sistemas de raíces. Es como si se estuvieran comunicando entre ellas, dijo. Las plantas no hablan, se burló Daniel, nuestro mecánico. Probablemente solo sea coincidencia. Quizá, respondió Satya, pero sus ojos no mostraban convicción. Vi la misma preocupación reflejada en las miradas de los demás. Afuera, el sol se hundía bajo el horizonte. El equipo nocturno tomó el relevo. Su trabajo era monitorear y mantener. No podía dormir. Caminé por los invernaderos con una linterna en mano, observando la flora. Sus hojas parecían brillar bajo la luz artificial. Cerca de la medianoche, un alboroto rompió el silencio. Corrí hacia el origen del ruido y encontré a un pequeño grupo reunido alrededor de uno de los invernaderos. Mako, uno de los agricultores, señaló el suelo. Algo ha estado atacando a las plantas, dijo. Me acerqué. Mi linterna reveló el cadáver destrozado de un pequeño roedor, su cuerpo desgarrado, la sangre empapando la tierra. Las heridas eran irregulares, violentas. ¿Qué diablos hizo esto?, murmuré. Llamé por radio a David, el supervisor nocturno, quien llegó momentos después. Echó un vistazo y negó con la cabeza. Necesitamos mantener esto en secreto, dijo. No hay motivo para causar pánico. Enterramos los restos del roedor e intentamos volver a nuestras tareas, pero el ambiente había cambiado. Los rumores se esparcieron por la estación, cada historia más ominosa que la anterior. En los momentos tranquilos, antes del amanecer, me senté solo en el comedor, mirando hacia la oscuridad exterior. Algo estaba mal con la flora, algo que no entendíamos, y tenía la horrible sensación de que
nuestro descubrimiento no había sido un regalo, sino una maldición. Una que exigiría un precio muy alto. Las primeras luces del amanecer trajeron poco consuelo. Nos reunimos para el informe matutino, pero las rutinas habituales se sentían tensas. Muy bien, escuchen, comenzó David, intentando proyectar calma y autoridad. Tenemos una situación, pero es algo que podemos manejar. Solo necesitamos mantenernos alerta y reportar cualquier cosa inusual. Sus palabras sonaron huecas. Nos dividimos en nuestros equipos y nos pusimos a trabajar, pero mi mente estaba en otra parte. Mientras caminaba por los invernaderos, me encontré observando a la flora, buscando algún signo de amenaza. Se alzaban sobre nosotros, sus tallos gruesos y hojas anchas exudando un aura casi depredadora. Era como si estuvieran esperando algo. A media mañana, Marcos y yo estábamos reparando una línea de riego cuando un grito atravesó el aire. Dejamos caer nuestras herramientas y corrimos hacia el sonido. Provenía de uno de los invernaderos exteriores, donde Satya había estado trabajando. La encontramos contra la pared, su rostro pálido por el terror. «Satya, ¿qué pasó?», pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. Ella señaló con una mano temblorosa. Las plantas se movieron. Miré hacia las hileras de vegetación, sin ver nada fuera de lo normal. ¿Qué quieres decir con que se movieron? Lo juro, Beto, las vi. Las enredaderas se extendieron, como si estuvieran vivas. David llegó y rápidamente le expliqué. Frunció el ceño, mirando a las plantas con sospecha. «Vamos a que te revisen, Satya. Tal vez solo estás agotada». Mientras la llevábamos de vuelta al hábitat, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la flora. ¿Satya había alucinado? ¿O había algo más en su historia? El día se arrastró, cada hora trayendo más tensión. No podía concentrarme en mi trabajo, mi mente repitiendo las palabras de Satya. Esa noche, hice rondas con Marcos, revisando la seguridad del perímetro exterior. Caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al pasar por uno de los invernaderos más grandes, lo vi. Un movimiento leve entre las plantas. «¿Viste eso?», susurré. Marcos asintió lentamente. «Sí, pensé que lo estaba imaginando». Nos acercamos. Las plantas permanecían quietas, sus hojas temblando levemente. Extendí la mano vacilante y toqué una de las enredaderas. Estaba tibia, casi palpitante bajo mis dedos. Retiré la mano rápidamente. «Tenemos que decírselo a David», dijo Marcos, su voz temblorosa. Regresamos apresuradamente al hábitat, donde encontramos a David en su oficina. Le conté lo que habíamos visto, describiendo el calor, el movimiento. Él escuchó, su expresión volviéndose más seria por minutos. «Necesitamos tomar una muestra», dijo finalmente. «Averiguar qué está pasando». A la mañana siguiente, un equipo de nosotros fue a recolectar la muestra. Nos pusimos trajes protectores como precaución. Al acercarnos a la flora, sentí un nudo de temor en el estómago. Algo sobre esto se sentía mal. Usando un cuchillo estéril, corté una sección de enredadera y la sellé en un contenedor. Mientras lo hacía, noté un líquido espeso y ámbar que brotaba del corte. Olía metálico, como sangre. Sellé el contenedor rápidamente, sintiendo una oleada de náuseas. De vuelta en el laboratorio, Satya analizó la muestra. Pasaron horas y finalmente levantó la vista, su rostro pálido. «Esto no es solo una planta», dijo. «Es algún tipo de híbrido, una mezcla de planta y animal. Tiene células que se comportan como tejido muscular. Mire la muestra». «Entonces, ¿estas cosas están vivas? ¿De verdad vivas?» «Sí», respondió. «Y creo que son conscientes de nosotros». Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi litera, mirando al techo, escuchando los crujidos y gemidos del hábitat.
Cerca de la medianoche, escuché un leve susurro afuera. Me senté, esforzándome por escuchar. El sonido se intensificó. Agarré mi linterna y me arrastré hasta la puerta. Al abrirla, el ruido cesó. Dirigí la luz hacia la oscuridad, sin ver nada más que las altas y silenciosas plantas. Entonces, vi una sombra moviéndose entre las hileras. Salí, siguiendo el movimiento. Al acercarme al borde del invernadero, la sombra desapareció. Me detuve, escaneando el área. De repente, algo agarró mi pierna. Miré hacia abajo. Una enredadera se enroscaba alrededor de mi tobillo. Se apretó, arrastrándome hacia las plantas. Grité, pateando la enredadera, pero no se dio. Forcejeé, la enredadera tirándome más cerca de la maleza espesa. Justo cuando pensé que todo había terminado, Marcos apareció, cortando la enredadera con un cuchillo. Esta se soltó, retrayéndose hacia las sombras. Corrimos de vuelta al hábitat, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire. Al día siguiente, nos reunimos en el comedor para una reunión de emergencia. David se paró al frente de la mesa, intentando mantener una apariencia de control. Hemos confirmado que la flora es un híbrido de tejido vegetal y animal, comenzó. Son conscientes de nuestra presencia y parecen estar cazándonos activamente. Necesitamos un plan para contenerlas o erradicarlas. Las voces estallaron por todos lados. ¿Contenerlas? ¿Cómo diablos hacemos eso?, gritó Daniel, su rostro enrojecido por la ira. Deberíamos irnos, dijo Satya en voz baja, sus ojos mirando alrededor de la habitación. No hay forma de que podamos luchar contra esto. No podemos simplemente abandonar la estación, insistió David. Hay demasiado en juego. Necesitamos encontrar una forma de protegernos. Mientras las discusiones continuaban, sentí una creciente sensación de desesperanza. Estábamos en problemas, y podía ver el miedo en los ojos de todos. Necesitamos instalar sistemas de defensa perimetral, sugerí. Sensores de movimiento, alarmas, cualquier cosa que nos dé una advertencia. David asintió. Buena idea. Daniel, ve que puedes improvisar. Todos los demás, manténganse alerta y viajen en parejas. Nadie va a ningún lado solo. En los siguientes días, instalamos barreras y sensores de movimiento alrededor del perímetro de los invernaderos. Las noches eran lo peor. Cada crujido de hojas y chirrido de metal hacía que mi corazón se acelerara. Una tarde, mientras patrullaba con Marcos, escuchamos un pitido leve de uno de los sensores. Nos detuvimos, escuchando con atención. Mi estómago se tensó mientras nos acercábamos al origen del sonido. Llegamos al borde del invernadero. La flora permanecía quieta, sus hojas ondeando suavemente. Pero entre las sombras, algo se movió. Una figura oscura se deslizó entre las hileras, demasiado rápido para verse claramente. ¿Viste eso?, susurró Marcos. Sí, respondí apretando mi linterna con fuerza. Tenemos que avisarle a David. Nos alejamos lentamente, sin quitar los ojos de la flora. Al darnos la vuelta para irnos, algo se movió desde las sombras, derribando a Marcos al suelo. Él gritó, forcejeando contra la enredadera que se enroscaba alrededor de su torso. Me abalancé hacia adelante, cortando la enredadera con mi cuchillo. Esta se retrajo, soltando a Marcos, pero no sin dejar profundos cortes en su piel. Retrocedimos, jadeando y aterrorizados. Corrimos de vuelta al hábitat, cerrando la puerta detrás de nosotros. David nos encontró en el pasillo. ¿Qué pasó? Las plantas, jadeé, están atacando con más agresividad. Marcos está herido. Llevamos a Marcos a la enfermería, donde Satya limpió y vendó sus heridas. Los cortes eran profundos, supurando sangre. Marcos hizo una mueca, su rostro contraído por el dolor. No podemos seguir así, dije. Se están volviendo más audaces y no estamos equipados para luchar contra ellas. David parecía sombrío. Necesitamos un nuevo plan, algo más drástico. Satya me miró. Podríamos intentar quemarlas.
El fuego podría ser la única forma de detenerlas. David lo consideró. Es arriesgado. Podríamos destruir toda la estación. Mejor eso que ser devorados vivos, murmuró Marcos entre dientes apretados. Pasamos el día siguiente reuniendo suministros, combustible, antorchas, cualquier cosa que pudiera usarse para incendiar la flora. Nos reunimos afuera del invernadero más grande, con latas y antorchas en mano. David dio la señal y empapamos las plantas con combustible. El olor era acre, quemando mis fosas nasales. Encendí la antorcha, la llama titilando en la oscuridad. Lanzamos las antorchas sobre las plantas. El combustible se encendió al instante, las llamas rugiendo con vida. El calor era intenso, y retrocedimos, protegiéndonos el rostro. Las plantas se retorcieron y giraron, sus hojas crepitando mientras ardían. Cuando las últimas llamas se apagaron, la flora no era más que restos carbonizados. Inspeccionamos el área, asegurándonos de que nada hubiera sobrevivido. Agotados pero aliviados, regresamos al hábitat. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, creyendo que la pesadilla podría haber terminado. Me desperté de golpe por un grito. Desorientado, me caí de la litera con el corazón acelerado. Más gritos siguieron, provenientes del pasillo principal. Agarré una linterna y corrí hacia el ruido, mi mente luchando por procesar lo que ocurría. En la tenue luz, vi una figura forcejeando violentamente, atacando a cualquiera en su camino. Reconocí a Marcos, su cuerpo deformado, mitad humano, mitad planta. Enredaderas brotaban de su piel, azotando el aire como tentáculos. Sus ojos estaban vacíos, su rostro contraído por el dolor y la rabia. El caos estalló mientras intentábamos contener a Marcos. Se movía con velocidad inhumana, las enredaderas golpeando y lastimando a varios. La sangre salpicó las paredes mientras él se abría paso por el hábitat. Sus movimientos salvajes. Agarré una cuerda del sistema de poleas usado para levantar equipo pesado y rápidamente la enrosqué alrededor de Marcos. Usando la polea, lo levanté ligeramente del suelo, la tensión restringiéndolo lo suficiente. Satya y Daniel corrieron a la enfermería, regresando con jeringas llenas de tranquilizantes. Lo rodeamos, intentando acercarnos lo suficiente para inyectarlo. Él forcejeó violentamente, las enredaderas cortando el aire. David se acercó, clavando una jeringa en el cuello de Marcos. El sedante hizo efecto lentamente, pero Marcos siguió luchando, su fuerza aparentemente inalterada por los sedantes. Inyectamos más, y finalmente sus movimientos comenzaron a disminuir. Las enredaderas se aflojaron, y él colapsó en el suelo, inconsciente. Lo sujetamos con restricciones pesadas, asegurándolo a una camilla. La sangre y el sudor goteaban de mi rostro, mientras miraba a la figura que alguna vez había sido mi amigo. «Llévenlo al laboratorio», ordenó David. «Necesitamos averiguar qué le está pasando». Llevamos a Marcos al laboratorio, su cuerpo sujeto firmemente a la camilla. Satya y yo trabajamos rápidamente, preparando equipos de monitoreo y asegurándolo con más restricciones. Su piel era una mezcla de carne humana y material vegetal. «Necesitamos tomar muestras», dijo Satya. «Quizá podamos encontrar una forma de revertir esto». Usando instrumentos esterilizados, recolectamos muestras de tejido de Marcos. El material vegetal estaba entretejido con sus músculos. Él permaneció inconsciente, pero su cuerpo se agitaba ocasionalmente, las enredaderas respondiendo a algún estímulo invisible. Marcos ya no era humano. La flora de alguna manera se había fusionado con su cuerpo, transformándolo en un híbrido monstruoso. Si esto le podía pasar a Marcos, nos podía pasar a cualquiera. Trabajamos toda la noche, analizando las muestras y monitoreando la condición de Marcos. Los resultados eran perturbadores. El material vegetal era agresivo, integrándose en sus células a un ritmo alarmante. Los tratamientos tradicionales parecían ineficaces. La biología alienígena resistía nuestros intentos de contrarrestarla. Marcos
Se agitaba ocasionalmente, sus ojos abriéndose brevemente, pero no hablaba. Era como si la parte humana de él estuviera atrapada, incapaz de liberarse del control de la flora. No podía imaginar el dolor y el miedo que debía estar sintiendo, encerrado dentro de su propio cuerpo. Los sedantes estaban perdiendo efectividad, y los movimientos de Marcos se volvían más violentos. Tuvimos que reforzar las restricciones, temiendo que pudiera liberarse de nuevo. «Necesitamos más tiempo», dijo Satya, la frustración evidente en su voz. «Tiene que haber algo que se nos está escapando». El horizonte se oscureció con nubes amenazantes, mientras se acercaba una tormenta severa. El viento se intensificó, aullando a través de los pasillos de la estación y golpeando las paredes de metal. El pronóstico predecía lluvias torrenciales y vientos huracanados, una combinación que podría ser desastrosa para nuestra ya precaria situación. Nos apresuramos a asegurar el hábitat. Las herramientas y el equipo suelto fueron amarrados o guardados adentro, las ventanas reforzadas con persianas metálicas, y revisamos la integridad de la esclusa de aire principal. Afuera, el viento se volvió más feroz, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las paredes, convirtiéndose pronto en un aguacero. En el laboratorio, Marcos yacía atado a la camilla, su cuerpo agitándose ocasionalmente. Las restricciones aguantaban, pero sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que se liberara. Tomamos más muestras de él, cada una revelando la misma verdad perturbadora. El material vegetal se esparcía, integrándose más profundamente en sus células. Probamos varios tratamientos, desde compuestos químicos hasta altas dosis de radiación, pero nada parecía frenar el proceso. La tormenta rugía afuera, el viento aullando como una banshee, la lluvia martillando las paredes, y las luces se atenuaban ocasionalmente, añadiendo a la sensación de fatalidad inminente. Continuamos nuestro trabajo, impulsados por la necesidad de salvar a Marcos y a nosotros mismos. En medio de nuestros esfuerzos, Daniel irrumpió en el laboratorio. «Tenemos un problema», dijo. «Los otros que fueron heridos por Marcos están mostrando síntomas. El miedo se apoderó de mí». «¿Qué tipo de síntomas?» «Están cambiando», respondió. «Igual que Marcos. No tuvimos más opción que poner en cuarentena a los colonos afectados. Los trasladamos a una sección separada del hábitat, estableciendo barreras para mantenerlos aislados. La visión de sus cuerpos deformados, con enredaderas brotando de su piel, era una pesadilla hecha realidad. Satya y yo trabajamos, analizando las nuevas muestras. Los resultados eran los mismos. Integración rápida de células vegetales y humanas. Estábamos perdiendo la batalla, y la tormenta afuera parecía reflejar nuestra desesperación. Inyectamos más sedantes a Marcos, pero eran cada vez menos efectivos, su cuerpo desarrollando resistencia. «Necesitamos intentar algo más agresivo», dijo Satya, sus ojos fijos en el microscopio. «Tenemos que atacar el material vegetal directamente». Improvisamos un emisor de luz ultravioleta, posicionándolo sobre Marcos. La luz era intensa, casi cegadora. La activamos observando cómo el material vegetal reaccionaba, retorciéndose bajo la exposición. Por un momento, pareció funcionar. Las enredaderas se encogieron, su tono verde desvaneciéndose. Pero entonces Marcos gritó, su cuerpo convulsionando, las enredaderas azotando violentamente. Tuvimos que apagar el emisor, el riesgo de que se liberara demasiado grande. Ajustamos la configuración, intentando de nuevo con menor intensidad. Los resultados fueron marginalmente mejores, pero estaba claro que el tratamiento tomaría tiempo que no teníamos. Afuera, la tormenta no daba señales de amainar. El viento aullaba más fuerte, la lluvia golpeaba con más fuerza y las paredes del hábitat crujían ominosamente. Las luces se atenuaban con más frecuencia y temía que perdiéramos la energía por completo. Los colonos en cuarentena se deterioraban rápidamente, sus cuerpos deformándose, sus mentes desvaneciéndose. Intentamos consolarlos, pero había poco que pudiéramos hacer.
La visión de su sufrimiento solo alimentaba nuestra determinación de encontrar una solución. En el laboratorio, continuamos nuestros experimentos, probando diferentes combinaciones de tratamientos, cada uno un intento desesperado por detener la transformación. Las horas pasaron, y la fatiga se apoderó de nosotros, pero no podíamos detenernos. La condición de Marcos empeoraba, el material vegetal se esparcía más rápido de lo que podíamos contrarrestar. Teníamos que encontrar una forma de frenarlo, de ganar más tiempo. La tormenta afuera pareció alcanzar su punto más alto, el viento rugiendo y la lluvia azotando el hábitat. Agotados, decidimos descansar. Necesitábamos estar alertas si íbamos a salvar a Marcos y a nosotros mismos. Uno por uno, caímos en un sueño inquieto. Los sonidos de la tormenta, un recordatorio constante de nuestra situación desesperada. Me desperté de repente, el silencio resultando discordante. La tormenta había pasado, dejando una calma inquietante. Por un breve y frágil momento, sentí esperanza de que las cosas comenzaran a mejorar. Esa esperanza se hizo añicos en el instante en que miré afuera. La flora había vuelto a crecer durante la noche. No solo había vuelto, sino que prosperaba, envolviendo toda la colonia. Se retorcía y trepaba sobre todo, sus enredaderas deslizándose por cada grieta y rendija. Las ventanas estaban destrozadas y gruesos zarcillos se abrían paso a través de los huecos, extendiéndose como dedos buscadores. Salimos tambaleándonos de nuestras literas, horrorizados por la vista. El hábitat estaba siendo invadido desde todas las direcciones. Podíamos oír el crujido del metal y el estallido de vidrio mientras la flora se abría paso hacia adentro. De repente, los gritos de Marcos resonaron por los pasillos. Se había liberado de sus restricciones. Enredaderas brotaban de su carne, azotando salvajemente. Sus ojos estaban desquiciados, sin rastro de reconocimiento humano. Marcos destrozó el laboratorio. Su fuerza abrumadora arrasó con el equipo, sus movimientos violentos. Me derribó, el impacto dejándome sin aliento. A mi alrededor, los demás intentaban detenerlo, pero era un caos. La sangre salpicó las paredes, mientras las enredaderas de Marcos cortaban el aire. Agarró a Daniel, levantándolo del suelo, con una enredadera enrollada alrededor de su cuello. Daniel jadeó, su rostro tornándose morado, mientras la enredadera se apretaba, aplastando su tráquea. Con un chasquido, el cuello de Daniel se rompió, y su cuerpo sin vida fue arrojado a un lado como un muñeco de trapo. Luego, más gritos resonaron por el hábitat. Los otros colonos, que habían estado en cuarentena, ahora estaban completamente transformados. Atacaban con una ferocidad que nunca había visto, impulsados por una ira inhumana. El hábitat descendió al pandemonio. La gente corría, gritaba, intentando encontrar un lugar seguro, pero no había seguridad. La flora estaba en todas partes, rompiendo paredes, paneles del techo y pisos. Satya fue la siguiente. Intentó huir, pero uno de los colonos transformados la derribó al suelo. Ella gritó mientras las enredaderas perforaban su piel, envolviendo sus extremidades y tirando en direcciones opuestas. Observé con horror cómo su cuerpo era desgarrado, sangre y vísceras salpicando el suelo. Giré para huir, resbalando en el charco de sangre de Satya. Corrí por el pasillo, los sonidos de batalla y muerte a mi alrededor. Escuché los gritos ahogados de mis colegas mientras eran dominados por las criaturas mutadas. Vi a David forcejeando con uno de los colonos transformados, una enredadera enrollada alrededor de su pierna, arrastrándolo hacia una ventana rota. Él se aferró al marco, sus dedos blanqueándose por la tensión. «Ayúdame», gritó, pero estaba paralizado por el miedo. La enredadera se sacudió violentamente, arrastrándolo a través del vidrio roto. Los fragmentos cortaron su carne y él gritó, su cuerpo convulsionando de dolor. Las plantas afuera lo agarraron con avidez, tirando de él hacia la masa de vegetación. Sus gritos se cortaron cuando las enredaderas envolvieron su cabeza, apretando hasta que su cráneo se quebró,
Corrí. Tenía que encontrar un lugar donde esconderme, donde pensar. Los pasillos estaban llenos de sonidos de carnicería. Al doblar una esquina, encontré un pequeño armario de mantenimiento. Me metí dentro, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. En el espacio confinado, podía escuchar la masacre afuera. Los gritos de mis colegas, el sonido de carne desgarrada y huesos rompiéndose. Me acurruqué en la oscuridad, intentando controlar mi respiración. La flora era imparable. Su crecimiento descontrolado. Lo había consumido todo, y ahora venía por mí. Podía sentirlas afuera de la puerta, las enredaderas rascando y buscando una forma de entrar. Estaba solo, aterrorizado, y enfrentando un enemigo que no podía comprender. La flora estaba viva, era consciente, y quería que nos fuéramos. Las enredaderas comenzaron a filtrarse por las grietas alrededor de la puerta, sus movimientos lentos e intencionales. Apreté el hacha con fuerza, listo para luchar, pero en el fondo sabía que era inútil. La flora era más fuerte, más rápida, y estaba en todas partes. Cuando las enredaderas se extendieron hacia mí, balanceé el hacha con todas mis fuerzas, cortándolas en un chorro de savia verde. Los trozos cercenados se agitaban en el suelo, pero más seguían llegando. Haché una y otra vez, cada golpe impulsado por la pura desesperación. Los sonidos afuera del armario crecían más fuertes. Los gritos de mis colegas, el desgarro de carne y el crujido siniestro de huesos llenaban el aire. Me arrinconé, todavía aferrado al hacha, la sangre de mi mano herida, mezclándose con la savia vegetal. Las enredaderas se abrían paso por las grietas, buscándome. Balanceé el hacha una y otra vez, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que me superaran. Sentí el tacto frío e invasivo de las enredaderas, mientras se enrollaban alrededor de mis tobillos, arrastrándome hacia la puerta. Mis fuerzas flaqueaban, y sabía que no podría resistir mucho más. Mientras las enredaderas apretaban su agarre, cerré los ojos, un único pensamiento en mi mente. Habíamos jugado con fuerzas más allá de nuestro control, y ahora estábamos siendo cosechados. Point. Las enredaderas se cerraron como un puño alrededor de mis piernas, arrastrándome hacia la puerta del armario. Forcejeé, clavando los talones en el suelo, pero la resistencia era inútil. La flora era demasiado fuerte, sus zarcillos como tentáculos de acero viviente. El hacha resbaló de mis dedos ensangrentados, golpeando el suelo con un sonido metálico sordo. El mundo se redujo a fragmentos. El olor a savia podrida, el crujido de las tablas del piso bajo mis uñas, mientras intentaba aferrarme, el zumbido de adrenalina en mis oídos. La puerta cedió con un estallido de madera astillada, y de pronto estaba expuesto, tendido boca arriba bajo las luces parpadeantes del pasillo. Las sombras se movían más allá de mi visión periférica, formas retorcidas que se deslizaban por las paredes como serpientes. Point. Intenté rodar hacia un costado, pero las enredaderas ya envolvían mi torso, apretando como un corsé de espinas. El dolor era agudo y preciso, cada punzada marcando donde las púculas penetraban la tela del overol para hundirse en la carne. Sangre caliente empapó mi ropa, mezclándose con el líquido ámbar que goteaba de los cortes que había infligido. «¡No! ¡Suéltenme!», grité, pero las palabras se ahogaron cuando un zarcillo se enroscó alrededor de mi garganta. La presión era calculada, suficiente para silenciarme, pero no para matarme. No todavía. Desde el techo, una masa de vegetación palpitante descendió como una araña grotesca, su núcleo brillando con un resplandor enfermizo. Era un racimo de bulbos translúcidos, cada uno del tamaño de un puño, donde flotaban formas indistintas. Uno de los bulbos se desprendió con un sonido húmedo, balanceándose ante mis ojos. La membrana exterior se aclaró lentamente, revelando lo que contenía.
el rostro contraído de Marcos, sus ojos sin vida flotando en líquido viscoso. Su boca se movió, formando palabras que no alcanzaba a oír. Otros bulbos siguieron su ejemplo, mostrando fragmentos de Satya, de Daniel, de David, todos preservados en esa horrenda savia. Comprendí entonces el verdadero propósito de la flora. No éramos su alimento, éramos sus semillas. El zarcillo en mi cuello se ajustó bruscamente, cortando el flujo de aire. Mis pulmones ardieron, las venas en mis sienes palpitando al ritmo de mi corazón acelerado. Las luces del pasillo parpadearon una última vez antes de apagarse, sumergiéndome en una oscuridad absoluta. Point. En ese vacío, sentí el primer pinchazo en la base del cráneo, tan fino como una aguja hipodérmica. Luego vino la invasión, una sensación de algo desplegándose dentro de mi médula espinal, entrelazándose con mis nervios como raíces en tierra fértil. Mis músculos se tensaron en un espasmo incontrolable. Los dedos de los pies y las manos crispándose hasta que los huesos crujieron. La última imagen que vi antes de que mis ojos se nublaran fue mi propia mano, palmeando el suelo en un intento inútil de arrastrarme. La piel de mis nudillos se abría, revelando brotes verdes que emergían de las heridas. Point. No hubo más dolor después de eso, solo una quietud extraña, como sumergirse en aguas profundas. Mi conciencia se expandió de maneras que ningún cerebro humano debería poder comprender. Sentí las raíces de la flora extendiéndose kilómetros bajo la superficie del planeta, conectándome a una red que latía con un propósito singular. En algún lugar lejano, lo que había sido mi cuerpo se incorporó mecánicamente, uniéndose a los otros híbridos que ahora deambulaban por los pasillos de la estación. Mis antiguos compañeros, mis amigos, todos ahora parte del mismo organismo. Point. Más allá de las paredes de metal, las tormentas de polvo barrieron las llanuras desoladas, preparando el terreno. Cuando las nubes se disiparon, las primeras cápsulas de siembra brotaron del suelo, sus caparazones resquebrajándose bajo el sol alienígena. Dentro de 3 meses, un carguero terrestre llegaría a la estación agrícola 41, respondiendo a las señales de socorro que ya habíamos transmitido automáticamente. Encontrarían las bóvedas de almacenamiento repletas de frutas perfectas, vegetales jugosos, granos abundantes. Una cosecha milagrosa, lista para alimentar a una humanidad hambrienta. Y cuando esas semillas llegaran a la tierra, la flora por fin conocería su verdadero hogar,